¿Por qué el castellano? ¿De dónde proviene esa lengua? El castellano es una lengua vernácula de una región en el centro del territorio español, llamada Castilla y León, que fue originalmente un condado, luego un reino, después una corona y finalmente una comunidad autónoma del Estado español. ¿Cómo fue que el castellano se convirtió en la lengua oficial de toda España y de muchos países de América? Debemos remontarnos a una historia que tuvo como protagonista en su última etapa a un personaje conocido por un texto literario español, el Cantar del Mío Cid. En el año 711, grupos provenientes de Oriente y del norte de África, de religión musulmana, derrotaron al rey visigodo Don Rodrigo en la batalla de Guadalete. Empezó así la dominación árabe de la península ibérica, que se prolongaría durante 8 siglos. Fue durante el periodo de la denominada Reconquista que Castilla extendió su dominio por gran parte de la península ibérica, y en este escenario irrumpe la historia de Rodrigo Díaz de Vivar, más conocido como el Cid Campeador. ¿Quién fue el Cid Campeador? Se trata de una figura histórica y legendaria. Ha pasado a la posteridad como el campeador, o sea, el experto en batallas campales, o el Cid, del árabe dialectal Sidi, señor. Fue un guerrero nacido en Burgos en 1030, que luchó al servicio de los reyes Fernando I y Sancho II. Desterrado de Castilla en tiempos de Alfonso VI, guerreó por su cuenta contra los musulmanes y tomó la ciudad de Valencia en el año 1094. ¿Cuándo concluye el periodo de lucha por la soberanía del territorio español entre católicos y musulmanes? En 1492, momento en que el último rey nazarí rindió Granada a los reyes católicos, Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla. Sí, el mismo año que la primera gramática castellana de Antonio de Nebrija, y también el mismo año que la llegada de Colón a América. Recordemos que fueron estos reyes católicos quienes financiaron los viajes de Cristóbal Colón, que determinaron la preeminencia del castellano como lengua oficial del periodo colonial en nuestro continente. El castellano llegó a América con la colonización, a finales del siglo XV, y se impuso como lengua oficial en los territorios controlados por España. La obligación del castellano significó la hispanización del continente, con la enseñanza del español impuesto a los habitantes que hablaban lenguas propias, una tarea que fue llevada a cabo por los representantes de la Iglesia Católica que venían al Nuevo Mundo, en su mayoría jesuitas. Los conquistadores impusieron el castellano en estas tierras. Hasta ese momento, los distintos pueblos americanos hablaban quechua, guaraní, náhuatl, maya, mapuche, entre otras lenguas. Más allá de las prohibiciones impartidas con violencia, las lenguas vernáculas se continuaron hablando e imprimieron sus marcas en el español, hablado en nuestro continente. Aun cuando se impusiera el uso del castellano, los sobrevivientes de los pueblos originarios no renunciaron a sus lenguas madres, resistiendo y perviviendo así sus prácticas culturales y su propia identidad. Esas mismas lenguas fueron modificando e influenciando al español hablado en el continente. Así es como el español de América incorporó elementos gramaticales de las lenguas originarias de nuestro continente, así como también las traídas por los esclavos africanos. La huella más visible de las lenguas americanas la podemos encontrar en el vocabulario. Palabras como alpaca, batata, cacao, cacique, canoa, chocolate, cóndor, guano, maíz, mandioca, mate, ombú, papa, tiburón, tiza, tomate, mochila, quilombo y vicuña fueron adoptadas por la lengua europea y dando cuenta de una nueva realidad que representar. Si nos trasladamos al siglo XIX, la lengua hablada en nuestro país volvió a entrar en contacto con otras voces venidas de Europa. Las sucesivas olas migratorias implicaron la llegada de miles de nuevos habitantes a estas tierras y con ellos sus lenguas y sus culturas. A partir de 1880, los inmigrantes llegaron desde Italia y España, en su mayor medida, y se combinaban con porcentajes menores de franceses, alemanes, ingleses, escoceses, irlandeses, como también con sirios, libaneses y caboverdianos, al punto que, entrando en el siglo XX, la identidad argentina, si es que para entonces existía, parecía, a la vista de algunos de los intelectuales de la época, cada vez más lejos de asentarse. O más bien, seguía viva como toda identidad.
La gran inmigración había llevado a un crecimiento demográfico enorme. Nuestro país, que en su primer censo llevado a cabo en 1869 no alcanzaba los 2 millones de habitantes, estaba escasamente poblado, con lo cual el impacto de las migraciones transoceánicas fue muy notorio. En la Argentina, que se había abierto al mundo para nutrir su escasa población, la escuela de la ley 1420, que proponía una educación laica, gratuita y obligatoria, había sido pensada como un dispositivo de igualación y normalización. La escuela no fue la única institución creada con el objetivo de garantizar la enseñanza de una lengua común y estándar. En el año 1713 se fundó en España la Real Academia Española, que desde entonces se ha dedicado a la elaboración de las normas que rigen en todos los países en los que se habla el español. La RAE mantiene relación con las academias nacionales de los países hispanohablantes, muchas veces con el fin de garantizar una única norma lingüística para todos los hablantes del idioma. ¿Será eso posible? En nuestro país, el organismo que vela por mantener la unidad lingüística es la Academia Argentina de Letras, fundada en el año 1931.